Muy buenas noches, bienvenidos aquí una semana más a Minuto 91, bienvenidos a 7 Televisión. Hoy estamos de celebración y de enhorabuena en este lunes debido a que nuestro Granada Club de Fútbol consiguió una importantísima victoria el viernes pasado frente al Club Deportivo Tenerife por 2-1, una victoria que ha traído consecuencias positivas tanto para el equipo de Diego Martínez como para el equipo del que era José Luis Oltra. Muy buenas noches, David Sánchez, ¿qué tal? Recital en la primera parte, sufrimiento en la segunda. ¿Qué tal, Ángel? La verdad que un partido en el que el Granada se mostró muy superior en esos primeros 45 minutos, aunque como no terminamos de rematar, pues en la segunda parte sufrimos bastante. Oltra, como decías, el ex técnico del Tenerife, reconoció en rueda de prensa la superioridad del Granada en esa primera parte. Y a mi otro lado, Andrés Porcel, muy buenas, Andrés, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy 3 buenas. puntos vitales para un Granada que ya suma su primer enfrentamiento de los 5 que le quedaban y por tanto le quedan 4. Cuatro finales y el Granada en la posición de tracción del campeonato, en la posición delantera privilegiada para depender de sí mismo y para garantizar esa plaza de ascenso directo. Evidentemente la final más definitiva quizá de todas las que quedan, o la más crucial, no la más definitiva porque no va a ser la última, pero sí la más crucial va a ser esa ante el Albacete la próxima semana, el lunes en el Carlos Belmonte. Por la parte del Tenerife, por parte del rival, desesperación, líneas de desesperación en el club canario, que a falta de solo 4 partidos ha decidido cargarse a Oltra, a pesar de que al Tenerife le quedaban balas todavía en casa que podía haber aprovechado y de que además no están en posición de descenso. Estas decisiones que recuerdan quizá a aquella contratación de Sandoval por parte del Granada hace unos años, ¿no?, para intentar evitar un descenso a segunda, y que en este caso el técnico de Humanes sí lo consiguió, pero en fin, parece una locura, ¿no?, que en 4 partidos un entrenador que llega como nuevo a la dinámica de un equipo se pueda hacer con los jugadores, con la moral sobre todo de cómo está la situación, y esperar que cumpla con creces. Además que el Tenerife, como señalaba Andrés, no estaba en puestos de descenso, con lo cual sorprende un poco más la decisión de prescindir de un entrenador como Oltra, que además, lo conocemos bastante aquí en nuestra casa y que tiene muchísima experiencia, especialmente en esta categoría, en segunda división. Yo creo que es una decisión precipitada, pero veremos a ver el Tenerife cómo termina la temporada y a partir de ahí pues evaluarán si acertaron o no, pero para mí precipitado. Un poco injusto además, perdón Ángel, porque se cargan a Oltra después de perder contra el Granada en un partido en el que el Tenerife, la segunda parte incluso tuvo sus posibilidades, aunque fue muy inferior al cuadro rojo y blanco durante los 90 minutos. Pierdes contra un rival que es bastante superior a ti, que tiene un objetivo mucho mayor, que a nivel de plantilla evidentemente está mejor dotado, así que claro, no parece el mejor momento tampoco por el momento de campeonato en el que estás, que ya te quedan 4 finales, y por el rival que han elegido para destituir a Oltra después de perder contra un rival que evidentemente está jugando en otro campeonato distinto, aunque sea de la misma liga, pero por objetivos muy diferentes. Y llama la atención también que despiden a Oltra, y parecido a lo que ocurrió con el entrenador del Lugo, ¿no?, que también era un equipo en una situación similar y que después de perder contra el Granada, en este caso en su casa en el Ancho Carro, pues también fue despedido. Veo ciertas similitudes y para mí ambos errores. Creo, la verdad que ambas situaciones se parecen bastante y ya no sé si por eso quizás se puede intuir un poco el camino que le espera al Tenerife de aquí al final de temporada. En fin, sea como sea, pues Luis César Sampedro es el encargado de ocupar el banquillo tinerfeño y nada, pues desde aquí le deseamos toda la suerte. Hay que decir, como decimos, que su equipo en la primera parte sí que se vio superado bastante por un Granada que estuvo, en mi opinión, inmenso, ahora lo comentaremos, pero que en la segunda ya sí se le vio un poco más centrado en ataque e incluso consiguió recortar distancias. Si este es el rendimiento del Granada, de aquí a que finalice el campeonato, las posibilidades de ascender son muy elevadas, el porcentaje está muy arriba. Porque esa primera parte que mencionabas, Ángel, del Granada Club de Fútbol fue presión, fue un fútbol de máxima concentración, como siempre en defensa, pero esta vez también en ataque, con unos futbolistas de ataque muy fluidos, muy eléctricos, intercambiando posiciones y volviendo completamente loca a la defensa del Tenerife. Un Tenerife que, recordemos, y yo creo que a pesar de la posición que ocupa en la tabla, tiene una plantilla superior, para objetivos superiores. Así que al final estamos hablando de un buque histórico del campeonato al que el Granada superó durante el primer tiempo, especialmente en todas las facetas del juego, posición por posición. A mí esa primera parte que comenta Andrés me suena muchísimo y se me parece en muchas similitudes, en muchos factores, a la segunda de Oviedo.
vimos a un Granada también que dominó el partido. En el caso de Oviedo no salió bien, pero en este sí. Sí, a mí me recuerda también mucho a la primera de Gijón, en este caso, contra el Sporting, que desgraciadamente fuimos perdiendo 1-0 por ese gol en los primeros segundos de Uroš Jurjević, pero un Granada que dominaba todos los registros, ¿no? Por un lado, cuando tenía la pelota era capaz de llegar fácilmente al área rival, con un Fede Vico que venía mucho a recibir y que permitía pues la incorporación también de Puertas y Vadillo, y un Granada que cuando no tenía el balón también era capaz de presionar mucho a la salida, que fue lo que dijimos la semana pasada, que la clave para vencer al Tenerife era presionar, robar el balón cerca de su área, y el primer gol de hecho viene con una presión que termina rematando Rodri, es decir, un Granada muy completo que además yo creo que aprovechó la buena inercia del apoyo de su público y un poco las dudas que le vinieron al Tenerife de encajar el gol tan pronto. Sobre todo yo creo que se ha notado eso, ¿no? Como un equipo muy solidario, ¿no? Los defensas bien en su posición, pero ayudando también a los centrocampistas ayudando a la parte ofensiva, ¿no? Y al final, pues en esa tarea de presión que comentamos, fueron fundamentales dos hombres que lo vienen siendo durante toda la campaña para Diego Martínez, como son Fede San Emeterio y Ángel Montoro, y precisamente es el jugador valenciano el que consigue presionar al defensor del Tenerife, y efectivamente, como dice David, pues ya Rodri se lleva ese balón y hace el 1-0. Así es, e incluso por delante de ellos dos también crucial, sobre todo en el primer tiempo, la labor de Fede Vico, porque fue el eje perfecto entre los dos centrocampistas más dedicados a la presión, más dedicados a las tareas grises de dificultad del juego del Tenerife. Él fue, Vico en este caso, el eje perfecto, el enlace adecuado para que el juego fluyera en esos últimos metros próximos ya a la portería del Club Deportivo Tenerife. En el tanto concreto que mencionaban, la jugada exacta del gol, también muy bueno el movimiento de Rodri, ahí sí, mostrando esa inteligencia que tiene que tener un 9 para leer el preciso instante en el que tu compañero en el centro del campo va a recuperar el balón y va a filtrar el balón entre líneas, la pelota entre líneas, para que tú recibas completamente solo y puedas anotar. Muy buen primer tiempo en general de Rodri Ríos, no solo por el gol, sino también por la batalla enorme con los defensas y por estar constantemente buscando esos espacios que se generaban a la espalda de los defensas tinerfeños. Claro que eso lo veníamos comentando, ¿no? Rodri, un jugador muy solidario, un delantero muy peleón, y que esa tarea, esa fase de defensa sí la mostraba en otros partidos, pero quizá ya le faltaba la del gol, y en este pues sí lo pudo conseguir. Además que una definición muy buena, que es importante porque en otras ocasiones Rodri había hecho siempre este trabajo bien y luego en la definición a veces era cuando erraba, ¿no? Y sin embargo en este partido pues consiguió anotar el gol y eso nos dio mucha tranquilidad. También hay que destacar para mí la mejoría muy notable de Vadillo por un lado y de Puertas por otro. Yo creo que cuando los dos extremos mejoran, el juego pues eleva su nivel, vamos, muchísimo, ¿no? Sobre todo también Fede Vico, como estábamos señalando, un jugador que cuando está inspirado es como el termómetro del Granada, vino a recibir muchísimo, estuvo interviniendo en muchas partes del campo, tanto en la creación como en la finalización del juego, y yo creo que va a ser un jugador muy importante de aquí a lo que queda de temporada. Si es capaz de mantener este nivel, pues va a ser muy importante. Además, Vico es un jugador que al Albacete, precisamente, que luego lo analizaremos, le hizo mucho daño en el partido de ida y que ojalá en este partido de vuelta, que será clave, pues sea igual de brillante. Además, el juego de Vico determinante sobre todo porque viene un poco a poner dentro de lo que es la faceta más eléctrica del Granada, con Vadillo, con Puertas, puede ser Pozo también en un determinado momento si fuera titular, Ojeda. Él pone más el equilibrio, el punto de calidad, la precisión en el pase, la jugada combinativa, el asociacionismo que necesita el Granada en los metros finales, y esa labor es muy importante. Esperemos, como dice David, que esté orientado, que su juego se mantenga a ese nivel, porque lo va a necesitar el Granada, sobre todo en un partido como el que se puede plantear ese próximo lunes en el Carlos Belmonte contra el Albacete, en el que de los jugadores de calidad vas a necesitar lo mejor, porque el Albacete, la encerrona puede ser importante, un equipo que juega en casa arropado por su gente y que se basa además en un estilo muy particular que hace los partidos muy complejos a los rivales, así que ahí tendremos que ver lo mejor de los futbolistas determinantes eléctricos del Granada. Y más todavía esa encerrona, puesto que recordamos que ese partido, pues bueno, la Liga ha decidido ponerlo en lunes, en día laborable a las 9 de la noche, por lo que se presupone que muchos aficionados del Granada pues no podrán acompañar a su equipo, como podría pasar si el partido fuera, por ejemplo, en sábado o incluso en domingo. A pesar de que Rodri le hizo un llamamiento a la afición y dijo: oye, pediros el día en el trabajo si es necesario, el que tenga la oportunidad que lo haga, pero tenéis que venir, ¿no?, al Carlos Belmonte. Una pena
que este campeonato, que la Liga siga maltratando los partidos importantes, situándolos el lunes, alejando a aficionados rivales que en este caso no están geográficamente tan lejos, los alejas porque les colocas el partido el lunes, es complicado que se puedan desplazar, el fútbol pierde color, el fútbol pierde emoción y el fútbol acaba fuera de las manos de los aficionados, que son al fin y al cabo quienes lo mantienen. Una vez más la Liga demuestra que no piensa en el aficionado y que sí piensa por tanto en otros intereses económicos que están por encima de cuidar lo que es la esencia de este campeonato. Además, fijémonos que hasta el propio club, el Granada Club de Fútbol, ha sacado una promoción, ¿no?, en la que, bueno, insta a los empleados precisamente a conseguir el día libre, y la promoción consiste en que si los jefes de esos empleados le permiten viajar a Albacete, pues esos jefes, esos empleadores, podrán conseguir 3 entradas al precio de 5 euros, a un precio muy económico para el partido del Cádiz. O sea que hasta el club se está mojando incluso para que nadie se pueda perder ese partido vital para el Granada. Es una promoción muy interesante, además muy original, por lo que nos cuentas, ¿no, Ángel? Y es una pena, la verdad, que tengamos que recurrir a estos trucos un poco ingeniosos, ¿no?, para poder llegar a apoyar a nuestro equipo en un partido que, además, si analizamos la jornada, que luego lo veremos, es el mejor partido sin duda de los que se van a disputar, porque es el que más emoción acarrea y que es que está disputándose esa plaza, ¿no?, que otorga pues el ascenso directo a Primera División, con lo cual es una pena que no se dispute el partido, que yo creo que tendría mucha más audiencia pues en un horario más adecuado, ¿no? Bueno, volviendo al tema principal, en este Granada-Tenerife, que se llevaron los hombres de Diego Martínez por 2-1, si por ejemplo podemos fijarnos en el segundo gol, ¿no?, el gol de San Emeterio. Ahí sí que es verdad que el Tenerife sí muestra un poco la debilidad, ¿no?, que él lleva quizá mostrando durante toda la temporada. Vemos una defensa muy blanda, que no consigue despejar el balón tras una jugada de un córner que muy embarullada, ¿no?, que va con muchos rebotes. Además, un poco en los dos goles se ve que al Tenerife le falta concentración defensiva, le falta capacidad para gestionar jugadas en su área. En el primer tanto por la pérdida crucial de pelota, en el segundo porque dejan a San Emeterio en una posición de remate muy fácil. También un 10 para Fede San Emeterio, un futbolista que lo ha hecho muy bien en la que es su labor siderúrgica, en la que es su labor de recuperación de balones, de bloqueo del fútbol del rival, pero que también ha demostrado que tiene inteligencia en el área contraria y que es capaz de enganchar esa jugada perfecta para colocar el segundo tanto. Se merece este tipo de celebraciones Fede San Emeterio, el poder celebrar tantos, porque está siendo muy importante para el juego del Granada, uno de los futbolistas también más determinantes y el que está permitiendo, por ejemplo, a un talento con la pelota como es Montoro, tener esa viabilidad, ese espacio para gestionar el fútbol, mientras él realiza, repito, la labor un poquito más gris, más de contención. Sobre todo en esa faceta la inteligencia, ¿no?, en este gol, porque Fede San Emeterio no es un jugador que destaque por su físico ni por su presencia física, ¿no? Con lo cual tanto lo consigue gracias a esa buena inteligencia, esa colocación, esa lectura del juego, que normalmente la suele hacer a nivel más defensivo, ¿no?, pero que en este caso pues esa buena lectura a nivel ofensivo pues nos permitió anotar el segundo gol. Es verdad, en una faceta en la que el Tenerife debe mejorar, que es esa defensa del balón parado, que también señalamos la semana pasada. Es decir, no es por nada, pero nos tenemos que apuntar un poco los tantos cada vez que acertamos. Yo cada vez que fallo lo digo, pero si acertamos pues lo dijimos, no, presión a la salida y balón parado, y ahí vinieron los dos goles. Añado también que para mí San Emeterio es uno de los jugadores que más representa lo que es el alma, la filosofía del vestuario este año, con Diego Martínez al frente del equipo. Un jugador entregado a la causa, entregado también al trabajo para sus compañeros, que siempre tiene disposición a ser útil. En este caso además es titularísimo, pero da la sensación de que es el típico futbolista que aceptaría cualquier rol por el bien del equipo, y a mí me parece que además también tiene alma de capitán, aunque no lo es técnicamente, porque el capitán es Víctor Díaz, pero sí que tiene ese espíritu, a pesar de su juventud y que es un jugador joven, ese espíritu de capitán, y sin duda que es un futbolista extraordinario, que yo creo que ha hecho mucho también por el vestuario, no solo por lo que representa y lo que despliega sobre el terreno de juego, los kilómetros que hace cada jornada, sino también lo que aporta para la unión, para la piña del bloque. Esa es quizá la mejor baza que tiene este Granada, ¿no? Una baza con la que juega a su favor, que es ese compromiso, esa solidaridad por todos los integrantes de este equipo, que ya lo decía Diego Martínez. Incluso Alberto Martín, que es un jugador que este año pues no tiene tanto protagonismo como el año pasado con Oltra, pues está ahí presente haciendo vestuario y en fin, fomentando un buen ambiente de trabajo, ¿no? Y eso al final pues se traslada en el vestuario y en los resultados del equipo. Una muestra de esto, por ejemplo,
es la asistencia, quien asiste a CD San Emeterio, que es José Antonio Martínez, el central evidentemente subiendo al córner a rematar en labores ofensivas, y que consigue dar una asistencia de lujo para CD San Emeterio. Sí, lo destaca mucho Diego Martínez, ¿no? Esa unión, esa solidaridad, ese buen rollo que hay en el vestuario. Decía en la previa al partido del Tenerife que este equipo le pone incluso, ¿no?, a Diego Martínez. Además, también destacaba nuestro entrenador que es muy importante ahora la labor de los jugadores que entran de banquillo, no tanto los titulares que disputan 70-75 minutos, sino esos 20-25 que se pueden aportar desde banquillo en estos 4 partidos pueden ser muy importantes, porque la frescura que viene desde la línea de, bueno, desde el banquillo, quiero decir, pues es muy importante y puede definir a lo mejor nuestro camino de aquí al final. Y ahí yo creo que de todos los que van a entrar de refresco en los partidos que quedan, el más importante es Ramón Acez. Ya lo vimos otra vez contra el Tenerife. Casi siempre en cada programa, en cada minuto 91, mencionamos un poco su papel, porque va variando también en función de los minutos que juega, ya le toque ser titular o suplente. En este caso salió también, o le coincidió estar en el campo en el momento más complicado para los intereses del Granada, porque había marcado el Tenerife, y sin embargo se le vio muy inteligente a la hora de guardar la pelota, de perder tiempo y de hacer que el Granada no sufriera, porque luego lo comentaremos, esos minutos finales, pero el Granada no llegó a sufrir de verdad, a pesar de ponerse 2-1 el Tenerife, de aproximarse en el marcador. Y bueno, ya sí que es verdad que entre los aficionados sondeaba ese ambiente que ha perseguido muchos años al Granada de dejar escapar puntos en los instantes finales, pero esta vez sí que se vio que el bloque supo mantener la solidez en todo momento. De hecho, estuvo, perdona Ángel, más cerca de llegar el tercer gol del Granada que el empate del Tenerife, aunque es verdad que yo, que por ejemplo estuve en el estadio, pues no tenía ese miedo de que el equipo tinerfeño pudiese anotar el 2-2, pero para mí estuvo mucho más cerca el 3-1 que el 2-2 en este caso. Claro, a eso iba, que eso en otros partidos quizá no lo hemos visto, ¿no? O sea, que el Granada consiga gestionar también los minutos finales cuando el marcador está muy ajustado, muy apretado, es algo que no lo hemos visto en otros partidos. Siempre, pues aunque el Granada consiga llevarse la victoria, pero siempre es verdad que se sufre más, ¿no? Que el aficionado está siempre mordiéndose las uñas. Sí que siempre hay por lo menos una en cada partido, una que siempre saca de las casillas a todos los cármenes. Absolutamente, esta vez no, esta vez el equipo demostró que sabe jugar también con los tiempos, que sabe tener mucho oficio, sobre todo, tener mucho oficio cuando se te puede complicar a nivel de marcador el resultado y se te puede venir un empate in extremis. Otra cosa, es verdad que al Tenerife tampoco se le vio demasiada solvencia para gestionar la situación cuando se aproxima en el luminoso, cuando se pone 2-1 y le quedan todavía bastantes minutos por delante para intentar rascar un empate que podría haber sido también determinante, obviamente, para sus intereses. Ahí al Tenerife, aparte de Suso, creo recordar, no vimos mucho más en construcción ofensiva del equipo isleño. Con todo y con ello, hay que recordar que el Tenerife anota un gol que se le anula por fuera de juego, muy justo, parecido al que se le anuló a Ramos la semana pasada en Oviedo, justo y que al final, si ese gol se concede, lo mismo estamos hablando de otra cosa, es que al final son detalles, Ángel. Ese fue otro factor, ¿no? Que vimos como Malbasic, sobre todo, el punta tinerfeño, caía constantemente en fuera de juego. Es verdad ahí que, aunque en esa jugada de ese gol anulado sí que fue por milímetros, podríamos decir, pero a lo largo de toda la primera parte sí que es verdad que al Tenerife le costó también crear jugadas ofensivas gracias a eso, a esa defensa magistral del Granada que los hacía caer constantemente en fuera de juego. Claro, exacto, ahí estrategia, eso está trabajado. Evidentemente ahí las órdenes de Diego Martínez eran un poco aislar a este delantero que intentaba entrar a la espalda, jugar entre líneas, recibir esos balones a la espalda, a la retaguardia de los defensas, y evidentemente ahí el Granada supo también arriesgar, porque es un tipo de defensa muy arriesgada, y hacerlo de forma positiva, sin que se le colara ninguna de estas ocasiones. La única así más ajustada fue, bueno, ese fuera del juego que evidentemente señaló el juez de línea y que prácticamente si lo fue por milímetros. Vamos a ir repasando rápidamente ya los resultados que nos ha dejado esta jornada número 38, una jornada que se abrió el viernes precisamente con ese 2-1 del Granada frente al Tenerife. Ya en la jornada del sábado, Nastic de Tarragona 2, Mallorca 1, ojo aquí a la sorpresa de la jornada, Sporting de Gijón 0, Lugo 0, Extremadura 0, Zaragoza 3 y Numancia 2, Alcorcón 0. Ya en el domingo, Almería 5, Elche 3, Deportivo de La Coruña 1, Cádiz 1, Rayo Majadahonda 2, Albacete 3 y Unión Deportiva Las Palmas 1, Córdoba 0. Se está disputando en estos instantes el Málaga-Oviedo y el Osasuna no juega en esta jornada, por lo que suma 3 puntos más y parece que ya es de primera.
Sí, el Osasuna, que de hecho podría haber subido matemáticamente si el Albacete hubiera perdido contra el Rayo Majadahonda, parece ser que, como venimos diciendo semana a semana, será equipo de primera división. El que es de segunda división B, si no me equivoco, ya matemáticamente es el Córdoba. Bueno, un acontecimiento desgraciado que veníamos también un poco previendo, ¿no?, en las últimas semanas. Y bueno, mucho que analizar en esta jornada, Ángel. Por ejemplo, empezar por esa victoria del Nàstic contra el Mallorca, que nos favorece, porque el Mallorca veníamos diciendo que podía asomarse a esa pelea por la segunda plaza. Claro, y que yo creo que, perdona, que yo creo que es la principal sorpresa de esta jornada, ¿no? O sea, nadie se esperaba que un Nàstic prácticamente ya fulminado en esta Liga 1-2-3 pues consiguiera sacar 3 puntos ante un Mallorca que se está jugando la vida. Además, un partido muy curioso, ¿no? Un partido en el que Uche falla un penalti, 2 minutos después consigue anotar el primer gol y el Mallorca consigue empatar en el minuto 89, parece que se va a llevar el punto, y en otra jugada, si no me equivoco, Kanté desde fuera del área pues coloca el 2-1 en el marcador. Y bueno, un Mallorca que pierde puntos y bueno, no gana ninguno, mejor dicho, ¿no? Y eso le va a afectar para poder pelear por la segunda plaza. Típico partido que algunos incluso pueden casi catalogar como sospechoso, ¿no? Por esa extraña motivación del Nàstic ante el Mallorca, ante un rival muy superior, pero bueno, evidentemente eso es la competición y eso es la Liga 1-2-3, un campeonato en el que cualquiera te puede complicar la vida en cualquier instante. Yo destaco el Almería 5, Elche 3, por la ensalada de goles y porque Álvaro Jiménez se coloca como máximo goleador del campeonato con 18 tantos después de su producción ofensiva contra el Elche. Ya desbanca a Gallego, que se fue a la primera división, se fue al Huesca, y también a Quique, al delantero del Deportivo de La Coruña. Así que sin duda uno de los jugadores que también representa la explosividad de este Almería, que es capaz de encontrarse con partidos así muy eléctricos, de constante toma y daca, en los que hace bastante daño a los defensas rivales. Una Almería que además, si no me equivoco, empezó perdiendo incluso por 0-1 o incluso por 0-2, además muy rápido en los primeros 15 minutos de encuentro. Y bueno, pues en esta ensalada de goles, como bien califica Andrés, pues en esa locura de partido, pues el Almería pues resurge de sus cenizas y consigue remontar un partidazo para darle ya más una alegría a su afición que incluso alguna aspiración, ¿no? Puesto que el Almería ya entrar en el playoff lo tiene complicado. Sí, quizá ni el Almería ni Elche se jugaban mucho y eso fue lo que permitió pues que se viese un espectáculo futbolístico muy llamativo, con nada más y nada menos que 8 goles, ¿no? Un 5-3 muy llamativo, y efectivamente con un Álvaro Jiménez que anotó un hat-trick que le hace pues coronar esa primera tabla de goleadores, ¿no? Destacar también el partido del Rayo Majadahonda contra el Albacete, que lo dejábamos pendiente la semana pasada. Además, un partido en el que estuvimos todos los granadinistas, creo yo, pendientes del televisor, porque estuvo a puntito de pasar ese milagro que le habría venido fantástico a Diego Martínez y a los suyos. Sí, así es, el equipo majariego que bueno, se repuso de un 0-3, ni más ni menos en la primera parte. Es verdad que, aunque el resultado fuera contundente, el Rayo Majadahonda hizo una buena primera parte, lo que pasa que no consiguió anotar, y en la segunda, desde luego que su juego mejoró, pero sobre todo mejoró a nivel psicológico, porque el Albacete, al ver que el Rayo anotaba, pues se echó un poco más atrás y se le puso contra las cuerdas. Un Fede Varela que es excepcional, también un golazo espectacular de Manu del Moral, que controla, toca 2 veces el balón con el muslo. Es decir, bueno, un Rayo Majadahonda que, como digo, es un equipo muy curioso y que casi nos hace un favor. Qué pena. Además, en este tipo de campos ganar siempre como que parece que acerca mucho a tus objetivos, ¿no? En este caso, cuando ganó el Granada en un campo así, el típico campo pequeñito, de equipo pequeño, siempre se dice que es en esos campos donde se consiguen los ascensos, las permanencias, y bueno, esperemos que el Albacete por lo menos no lo consiga de forma directa. Eso es, y en este tipo de estadios también, como señalas, es donde un equipo de los llamados a conseguir un objetivo importante, como es evidentemente el ascenso, demuestra su personalidad y su capacidad para adaptarse a la competición y para demostrar que sí, que ante cualquier circunstancia, sea cual sea el rival y sea cuáles sean las características del estadio, puede sumar 3 puntos. Ya lo hizo el Granada de forma magistral en Majadahonda. Y ojo, es verdad que esta victoria del Albacete hace que la emoción del partido del lunes sea muchísimo mayor, porque toma unas características de final superiores, y eso sí, evidentemente si el Granada se lleva los 3 puntos, pues casi que no matemáticamente, pero casi de forma virtual, se situaría muy cerca del objetivo de subir de forma directa. Sí, ese partido yo creo que va a ser el trampolín, ¿no?, para cualquiera de los dos equipos. O sea, si hay alguno en el que gana, aunque es cierto que todavía quedarían 3 partidos, pero yo creo que es un golpe moral, ¿no?, ya un golpe de efecto. Sí, además porque el que gane depende de sí mismo, que es un factor muy importante, porque si el Albacete gana, no solo empata puntos
puntos con nosotros, sino que gana el golaverage, porque empatamos aquí contra ellos, ¿no? Con lo cual, si el Albacete gana, se pone en disposición de ser el candidato a subir directamente dependiendo de sí mismo, y si lo hace el Granada, no solo sigue dependiendo de sí mismo, sino que además el colchón contra el Albacete aumenta, habiendo ya aumentado el del Mallorca, con lo cual pues se quedaría muy favorable, como señalaba Andrés, pero bueno, va a ser muy difícil, nadie ha ganado el Albacete, luego lo analizaremos. Vamos a hacer una pequeña pausa para la publicidad, enseguida estamos aquí de vuelta, minuto 91, aquí en 7 Televisión, así que no se vayan. Muy buenas noches, ya estamos de vuelta aquí en minuto 91. Para los que se acaben de enganchar aquí con todos nosotros, estamos celebrando hoy prácticamente esa nueva victoria del Granada ante el Club Deportivo Tenerife por 2-1, una victoria que sitúa al Granada ya en una mejor posición en la tabla clasificatoria, debido a que el Mallorca pues, no pudo sumar 3 puntos debido a que perdió su partido contra el Nàstic, así que muy favorable, estamos comentando aquí ya la situación para el Granada, que aún así parece que todavía le queda un escollo principal como es ese del Albacete. Sí, el Albacete desde luego va a ser el rival por ascender directamente, por esa lucha en la segunda plaza, un partido que será la semana que viene y que será muy importante, porque además decíamos que si el Albacete vence, pues dependerá de sí mismo para ascender a Primera División. Antes de hablar del Albacete, se nos había quedado ahí más partidos de esta jornada número 38, por ejemplo, ese empate del Deportivo frente al Cádiz por un 1-1 en el estadio de Riazor. Sí, con un bello gol de Querol empató el Cádiz, un Querol que si no me equivoco es el primer gol que anota con la camiseta cadista amarilla, procedía del Reus si no me equivoco, y anota un muy bello gol que iguala ese primer tanto que consiguió Quique para poner por delante a los de Galicia, que bueno, están en esa zona un poco más peligrosa, ¿no? Pero bueno, un partido en el que se disputaba pues esa zona del playoff. Y que deja la situación, evidentemente, después de repartirse los puntos, similar. Deja al Cádiz un punto por encima, en la quinta plaza, con 61, sexto, cerrando el playoff el Deportivo. Dos de los equipos, evidentemente, yo creo que un poco a evitar, si finalmente se clasifican para el playoff, muy potentes en cuanto a masa social, van a convertir los estadios en ollas a presión y luego con plantillas importantes. Aunque no está siendo a lo mejor, sobre todo para el Deportivo, la mejor de las campañas, yo creo que ellos aspiraban a estar más cerca del ascenso directo a Primera División, pero si finalmente juegan el playoff, va a ser muy complicado asaltar sobre todo Riazor y a doble partido batir a una estructura como es la del Deportivo de La Coruña. Sobre todo por parte del propio Deportivo, es que llevan ya varios meses que no consiguen conseguir 3 puntos, o sea, una victoria, un triunfo en su propio estadio, que esto para un equipo que aspira al ascenso es un dato bastante perturbador, e incluso estoy viendo aquí que ahora veremos la tabla, pero si el Málaga le gana hoy al Oviedo en la Rosaleda, pues el Málaga superaría al Deportivo y el Deportivo saldría de esa zona de playoff. Claro, por eso decía que estaba en una zona peligrosa el Deportivo de La Coruña, pero sin embargo es un equipo que si entra en el playoff, como señalabais por aquí, pues va a ser muy peligroso. Tanto Deportivo de La Coruña como Málaga, como Cádiz, estos equipos son muy peligrosos y a lo mejor en una liga no, pero en una fase de playoff de doble partido sí que pueden ser casi favoritos, ¿no? Incluso al Granada o algún equipo que quede por delante. Por ejemplo, el Valladolid, que subió el año pasado, parecía que era el equipo más débil y sin embargo es el que se va a quedar en Primera División este año. Es decir, que el equipo que asciende consiguiendo superar el playoff, pues es un gran equipo, y el Deportivo de La Coruña pues me encaja un poco en ese perfil. Ya lo hizo el Granada también en su momento, subió a través del playoff, estrenó ese nuevo formato, ese cambio de formato, subiendo a través del playoff, de la liguilla, entre comillas, de ascenso, de las eliminatorias de ascenso, mejor dicho, y sin embargo supo consolidarse durante bastante tiempo en Primera División, sufriendo año sí y año también, pero a diferencia de lo que muchos pensaban, el quedar quinto o sexto y subir a través de las eliminatorias no te dificulta, como comenta David, tu desarrollo, tu rendimiento en el campeonato al año próximo. Además, permíteme recordar, Andrés, un formato que volvieron a cambiar al año siguiente, ya que bueno, pues el Granada pasó a la final de ese playoff tras una tanda de penaltis agónica frente al Celta, y bueno, pues al año siguiente pues se pensó que era más conveniente quitar estos penaltis, ¿no? Y poner un poco más de justicia, y que si en la eliminatoria pues hay un empate de algún tipo, pues que pase el equipo a la siguiente ronda que haya ocupado una posición más alta. Así Aspecto que yo creo que le quita algo de emoción a las eliminatorias, porque es verdad, puede ser técnicamente, industrialmente más justo, porque has producido esos puntos y has generado ese rendimiento, pero lógicamente ya en lo que es un partido directo de eliminatoria en formato clásico, como las que se viven en la Liga de Campeones, que este año además han sido especialmente espectaculares, pues las tandas de penaltis, las prórrogas, todos esos elementos forman parte del show.
A mí me parece que, bueno, este tipo de decisiones vienen a hacer un poquito más conservador el fútbol, pero evidentemente también es difícil juzgarlo porque también estamos hablando de que los equipos han determinado, o sea, han conseguido determinadas posiciones en la tabla y eso ha sido a base de ser regularmente mejores que sus rivales. Todo es debatible, pero bueno, a mí no me parece una mala solución. Está un poco a medio camino entre esa justicia, ¿no?, de haber quedado por delante en la tabla y esa emoción, ¿no?, de prórrogas, penaltis y todo este tipo de cuestiones. Para mí, sin embargo, la cuestión fundamental en este aspecto sería lo de el valor doble de los goles en campo contrario. Creo que es una norma que se podría revisar y que haría que bueno, estas eliminatorias a doble partido ganasen más emoción, tanto en Copa de Europa como en otras competiciones. Pues fíjate, yo creo que sí que es verdad, quizá no sea el debate, no abrir tampoco para toda la segunda parte. Abrimos la vereda, pero yo creo que el valor de los doble de los goles es uno de los elementos que aporta más emoción a la Liga de Campeones, ¿no? Hablamos de este formato porque este año además ha sido especialmente explosivo, con una final que a lo mejor pocos se esperaban, sobre todo por parte del Tottenham, con una semifinal que especialmente muy poca gente se esperaba, ¿no? Entonces, es verdad que ahí el jugar con el factor de cuántos tantos puedes anotar fuera hace que las eliminatorias cojan cierto nivel a veces. Aunque, claro, lógicamente, si las neutralizas y retiras ese valor doble, pues probablemente sí veríamos más prórrogas e incluso más eliminatorias que acaban en tandas de penaltis. También, si se hiciera esto en segunda división, en las fases de ascenso. Bueno, dejamos esta recomendación, ¿no?, o este posible debate para los organizadores de la Liga 1-2-3 y vamos a centrarnos un poco en cómo está la tabla ahora mismo después de esta 38ª jornada de campeonato. Una clasificación que la sigue coronando el Osasuna con 77 puntos y le sigue de cerca, podríamos decir, el Granada con 71, ambos en esa zona de ascenso directo. Ya en zona de playoff, Albacete con 68, Mallorca con 64, Cádiz con 62 y Deportivo de La Coruña con 61. Fuera de esa zona de playoff, pero cerquita, el Málaga con 59, el Oviedo con 57 y el Sporting con 55, al igual que el Almería. Ya en la media tabla, ya salvado del descenso, Alcorcón con 51, Elche con 50, Las Palmas 49, Zaragoza 47 y ya más cerquita un poco del descenso, Extremadura 45, Numancia 44, Tenerife 43 y luego 41. Y ya en esa zona de descenso, Rayo Majadahonda 41, Nastic de Tarragona 31 y Córdoba con 30. Recordamos que esa zona de playoff se terminará de ajustar después de las 11 de la noche de hoy, cuando ese partido entre Málaga y Oviedo pues termine y veamos qué pasa entre los dos gigantes de esta liga. Desde luego un partido muy interesante, un Málaga que era teórico candidato a subir directamente y que al final va a tener que disputar la lucha por el playoff, que sin embargo, bueno, como hemos estado señalando, no quiere decir nada porque puede ser que ese sea el camino para subir para el equipo malagueño. Destacar, por ejemplo, que el Rayo, si no me equivoco, ha caído a esos puestos de descenso y que tendrá la posibilidad de salir en la siguiente jornada en su partido que disputa contra Las Palmas, allí contra un equipo de Pepe Mel que consiguió vencer al Córdoba y que ha hecho que el equipo califa pues baje a segunda división. Recordemos lo complicado que es esta liga, ¿no? Un Málaga que empieza la temporada en un estado de gracia inmenso, sacando cada partido seguido con quizá un resultado corto, ¿no? Siempre 1-0, 2-1, pero en fin, sacando victoria tras victoria, que era el líder absoluto de esta liga, parecía inalcanzable, y fíjate ahora, pues el Málaga que está peleando casi por entrar en la zona de playoff. Cambia mucho segunda división, un equipo estable, el más estable en ese inicio de temporada. Parecía, como bien decíais ambos, que el Málaga encarrilaba, cogía la vía rápida, la vía de peaje hacia primera división, pero después empieza a complicarse la situación, llegan resultados adversos, pierdes también en casa, empiezan a encajarse partidos difíciles ante tus aficionados, que eso siempre hace que el bache sea mayor, y así es como el Málaga al final ha acabado fuera incluso todavía del playoff, a expensas de lo que ocurra esta noche, pero muy alejado sobre todo del que era el objetivo y las sensaciones iniciales de inicio de campeonato, en el que por un momento incluso pareció que la cosa iba a estar entre Málaga y Granada, ¿no?, en esos dos primeros puestos, hasta que llegó el plus de los Osasuna y arrasó durante esa racha que cogió para situarse y consolidarse en la primera posición. Sí, finalmente parece que la línea de alta velocidad pues parece que nos ha caído más aquí a Granada que a los malagueños, aunque la realidad no sea así. Es la primera vez que pasa. Sí. Y la suerte y lo llamativo es que precisamente parecía
que el Granada y el Málaga eran los dos equipos que parecía que iban a subir. Después se sumó el Osasuna y luego el Albacete, pero el equipo que siempre se ha mantenido arriba y que casi siempre ha estado en las quinielas para subir directamente ha sido el Granada, con lo cual podríamos hasta intuir que ha sido el equipo más regular de los que está arriba, aunque sin embargo el más regular es el Osasuna, que es el que lleva más puntos, pero me refiero que en cuanto a sensaciones, en cuanto a tiempo y estabilidad, el Granada es el equipo que siempre ha estado arriba con opciones de subir directamente y ojalá lo consigamos y acompañemos, parece ser a Osasuna, pues a esa primera división. No, pero si es verdad, por ejemplo, lo que dice David es interesante, que el Osasuna es el equipo más regular, puesto que va en primera posición, pero durante toda la temporada, por ejemplo, la primera vuelta no ocupó, creo recordar, ningún puesto ni siquiera de playoff, sino que ya en el playoff se empezó a enganchar en la segunda vuelta y bueno, pues fue creciendo y se puso ya en ascenso directo. Pero un equipo como el Granada, por ejemplo, todo lo contrario. Yo creo que no recuerdo al Granada, sinceramente, fuera de la zona de ilusión, podríamos decir. Es que es el equipo que está dando mayor sensación de regularidad, pese a no ser el primero, ¿no? Pese a no tener esa primera posición, justo lo que mencionabais. Siempre ha estado en el entorno del ascenso directo, si no clasificado directamente en ascenso directo, durante la mayor parte del campeonato. Osasuna tuvo bastantes dudas al inicio. Era un equipo que con Yago Barrasate al frente parecía que podía incluso quedarse fuera del playoff, y después ha sido explosivo, ha empezado a ganar partidos en masa, se ha aliado con su estadio, se ha aliado con el Sadar, y a partir de ahí ya se ha consolidado y ya tiene el ascenso en el bolsillo y la primera plaza también. Pero es verdad que la longitud de segunda división, la longitud de la Liga 1-2-3 hace que puedan cambiar mucho las rachas, puedan cambiar mucho las tornas del campeonato y sobre todo variar las posiciones de los equipos y sus sensaciones sobre el terreno de juego también. Bueno, quedan 4 partidos ya para el final de la Liga 1-2-3. Vamos a ver qué nos va a deparar la primera de esas 4 finales que tendrá lugar este fin de semana, la jornada número 39, que se abrirá el próximo viernes a las 9 de la noche con un Zaragoza Sporting de Gijón. Ya en el sábado, Alcorcón Extremadura a las 4 y a las 8:30 Elche Tenerife. En el día del domingo, a las 12 del mediodía, Mallorca Almería, a las 4 Oviedo Numancia, a las 6 Cádiz Osasuna, ojo a este partido, a las 6 también Las Palmas Rayo Majadahonda y a las 8 Córdoba Nastic de Tarragona, un partido en el que quizá puede bajar el Nastic ya, y también a las 8 Lugo Deportivo. Y la jornada se cierra el próximo lunes con ese Albacete Granada que pasamos a analizar. Antes, simplemente recordar que el Málaga es el equipo que descansará en la próxima jornada y que suma 3 puntos que le vienen en un momento fundamental, crucial. Importantísimos esos 3 puntos para el Málaga, que junto con los que está disputando ahora, pues pueden ser 6 si los gana. Y que le pueden aupar pues esas posiciones de playoff. De esta jornada destacar, por ejemplo, ese Mallorca-Almería, por seguir un poco pendientes del Mallorca, que aunque perdió el último partido, igual todavía se puede enganchar a esa pelea por la segunda plaza. El Cádiz-Osasuna, que decías tú, Ángel, porque puede ser un pinchazo para el equipo navarro. Y por supuesto, ese derbi gallego entre el Lugo y el Deportivo de La Coruña, los dos equipos muy necesitados, uno por arriba y otro por abajo, pero muy importante. Y por supuesto, para mí el partido de la jornada, ese Albacete-Granada, que será clave para, bueno, nuestro objetivo a priori, que es soñar con ascender directamente. Y el Tenerife ya, perdona Ángel, el Tenerife ya con San Pedro, que visita un estadio complicado, visita el Martínez Valero, el Elche de Pacheta. Así que veremos si surte efecto ese popular mensaje de que a entrenador nuevo victoria segura, ¿no? Un mensaje que, bueno, que en segunda división es un poquito más complicado de cuadrar. Sobre todo también por ver efectivamente la reacción del Tenerife, ¿no? A ver si finalmente con este entrenador nuevo pues le empiezan a salir bien las cosas y sella su permanencia en las próximas jornadas. Otra reacción a la que hay que estar atentos es a la del Mallorca. Vemos que ha perdido este fin de semana frente al Nastic de Tarragona, pero al final aquí derrota y vida nueva, y al igual que victoria, vida nueva. ¿Cómo va a salir ese Mallorca? Hombre, yo creo que va a salir pues a por todas, ¿no? Desde luego que en su campo el Mallorca es un equipo que ha demostrado muchísima solvencia y que todavía tiene opciones para pelear, como decimos, esa segunda plaza, con lo cual, además contra una Almería que no se juega mucho, tiene que salir a dar la vida, tiene jugadores para ello, y yo creo que hay que seguir pendiente del equipo mallorquín. Sí. Y con Albacete y Granada jugando entre sí, el Mallorca necesita obligatoriamente sumar esos 3 puntos en casa ante un rival que prácticamente no se juega nada, un rival que hace muy buen fútbol, que produce mucha calidad ofensiva, que tiene talento, juventud también, pero el Almería en objetivos está lejos del Mallorca. El Mallorca en su estadio no debería dejar escapar estos 3 puntos para seguir soñando con la posibilidad incluso de ser segundo en la tabla. Otro partido interesante, ese Cádiz-Osasuna. Hablaba David de pinchazo posible del conjunto navarro, pero también quizá del conjunto andaluz.
Sí, bueno, y un Cádiz que también necesita los puntos para seguir en esa zona, ¿no?, del playoff. Un equipo que además, como estamos señalando, en caso de encontrárnoslo en esas eliminatorias directas, para mí, si no el rival más peligroso, de los más peligrosos, con un Machís que conocemos muy bien y seguro que será un gran espectáculo futbolístico. Coincido, yo creo que es de los rivales más explosivos, más complicados que te puedes encontrar en el playoff. Y en este partido contra el Osasuna, la verdad es que es el típico partido también que por calidad de ambos y por la situación en la tabla suena mucho también a empate, el típico encuentro en el que hay unas expectativas muy altas pero después casi hay más miedo a perder, aunque creo que quizá la presión mayor la tenga el Cádiz en este caso, porque el amarre que tiene ya en la primera plaza el Osasuna es un amarre muy amplio, es una ventaja muy amplia y se puede permitir pinchazos. Es que ojo al Cádiz también, puesto que si hoy gana el Málaga, que está jugando con el Real Oviedo, bueno, no sale del playoff, pero es que recordemos que si no gana el próximo partido, al siguiente visita a los Cármenes, o sea que es que el Cádiz también tiene un calendario bastante complicado. Y no nos viene bien que Exacto, el Cádiz venga eso iba a aquí con decir. necesidad, porque el Granada desde luego que si tiene opciones de subir pasa por ganar en casa y como tengamos que jugar contra un Cádiz necesitado, ojo. Sí, sí, ahí puede ser. Hablamos del Claro. partido clave, el del Albacete, pero es que ese del Cádiz, que es a la semana siguiente del Albacete, es que es también vital. Lo mejor para el Granada, evidentemente, se cae por su propio peso, es que llegue ese partido con el Granada ya en primera división, ¿no? Que sea un espectáculo en el que incluso el Cádiz, oye, es un equipo vecino, pueda llevarse los 3 puntos, no te digo yo que fácilmente, pero bueno, que el hecho de que ganara el Cádiz en Granada no fuera peligroso para los intereses del equipo de Diego Martínez. A ver qué pasa. Viendo que estamos acostumbrados a llegar siempre a finales de campeonato cardíacos, lo más probable es que ese día sea también una final y que el Granada se juegue bastante. Todo dependerá en gran parte de lo que ocurra el próximo lunes en Albacete. Claro, de lo que ocurra ese próximo lunes dependerá ese hermanamiento entre andaluces, que bueno, ¿qué tiene que hacer el Granada para ganar en Albacete? Que yo creo que es el partidazo ya del año por cómo está la tabla. Solo un matiz antes de entrar con el Albacete. El año pasado el Cádiz llegó a los Cármenes con el Granada, que no se jugaba absolutamente nada, y se vio un interés muy amplio de la plantilla del Granada por ganarle al Cádiz. Quizá fruto de la tensión bastante amplia que se produjo en el partido de la primera vuelta, en la que hubo bastante rifirrafes entre futbolistas, y ahí yo creo que pesó un poco ese orgullo. Se vivió un partido en los Cármenes muy complicado para la afición del Cádiz, que se desplazó en masa, y insisto, contra un Granada que no se jugaba nada, y sin embargo le arruinó ese final de campeonato a los gaditanos. Puede ser, y encima el que se lo arruinó para más Inri fue Darwin Machís, Sí. vistiendo la rojiblanca horizontal, que ahora pues los goles pues lo celebran los cadistas. Desde luego, señalábamos que Machís es uno de los peligros del Cádiz y desde luego que cuando venga aquí a jugar con otra camiseta pues tendremos que estar muy atentos a él. Sin embargo, bueno, el partido del Albacete, como decimos, es que es absolutamente la clave. Y tú preguntabas, yo creo que puede sonar contradictorio, pero ¿cuál es la clave para mí? Puesto que nadie ha ganado en Albacete, es disfrutar. La clave es salir ahí y no pensar, las cuentas son cuentos, decía Diego Martínez. No pensar en la segunda plaza, no. Disfrutar, hacer nuestro fútbol y pasarlo bien, porque si sufrimos al final seguramente perdamos. Si somos capaces de pasarlo bien, igual hasta nos llevamos los 3 puntos. Hombre, esa opción del Es disfrute, raro, pero me lo es juego. cierto que aquí no sabemos cómo cuadrarlo, pero Sí, a ver, sí. sí es verdad, puesto que rompiendo una lanza a favor de Diego Martínez y tuya también, David, es cierto que en el Albacete, como bien dice David, en el Carlos Belmonte no ha ganado nadie, o sea, es que no se sabe qué hacer para ganar, exactamente. Un campo muy, muy, muy complicado en el que incluso yo creo que Diego Martínez daría por bueno el empate, porque al final mantienes una ventaja De 3 importante. puntos, además. Exacto, una ventaja de 3 puntos con un rival súper directo, en este caso en la batalla por la segunda plaza. Un partido en el que a mí me da especial miedo Rey Manaj, que creo que sí que puede ser titular también en este encuentro, por el síndrome de los ex, que además un síndrome que se hace especialmente acuciante y peligroso en las jornadas finales y definitivas, aquellos partidos a vida o muerte en los que muy habitualmente en el fútbol llega un exjugador de tu equipo y te arruina la tarde, ¿eh? Así que mucho cuidado. Aparte de Manaj, Vela, Zozulia, futbolistas arriba de verdadero portento físico también, de mucha presencia, que saben explotar bastante bien los espacios, aunque se van a encontrar ahí enfrente a Martínez y a Germán, a la mejor defensa del campeonato de segunda división. Uno que no se va a tener que encontrar con el Granada ni con sus compañeros de Albacete va a ser Eugeni Valderrama, que vio la quinta amarilla en este último partido y se perderá por tanto el próximo encuentro frente al Granada. Yo creo que es un alivio para Diego Martínez, puesto que Eugeni
si aquí Montoro es el motor ofensivo, podríamos decir, allí lo es Eugeni, seguro. Eugeni es un jugador, Ángel, muy inteligente, que sabe leer muy bien el juego y que desde luego, por ejemplo, el último partido contra el Majadahonda fue fundamental en esa labor, ¿no? Un poco de lectura y de darle al partido y darle a su equipo lo que necesitaba en cada momento. Sin embargo, bueno, el Albacete tiene otros jugadores maravillosos como Tejero o como Alex Febas en el centro del campo. A mí hay uno que me gusta mucho personalmente, que es Susaeta, que es un jugador que se adapta muy bien, que tiene mucha técnica, puede jugar tanto un poco en esa línea de ataque como en el centro de campo, y que creo que será un jugador también que hay que tener muy en cuenta. Coincido, esa cualidad de mayor dinamismo que aporta Susaeta, también coincido en el análisis de Febas, que es un futbolista de bastante clase, así que el Albacete tiene soluciones, tiene alternativas y sobre todo tiene lo que habéis comentado antes, que no pierde en su casa, que ha convertido en un auténtico bastión el estadio Carlos Belmonte, y eso es lo que ha hecho que sorprenda en este campeonato, porque pocos se esperaban antes de que empezara la Liga 1-2-3 que el Albacete iba a estar tan arriba. Eso es lo bonito también de esta liga, que cualquiera puede sorprender, encajar una racha muy positiva y situarse en una posición privilegiada. Claro, en esta liga es eso, ¿no? Había equipos como Las Palmas, por ejemplo, claro, que eran claros favoritos desde antes de empezar el campeonato al ascenso directo, podríamos decir. Incluso el Tenerife, es decir, incluso el Tenerife tiene una plantilla que a priori puede parecer superior o por presencia también, por estructura de club, parecer un equipo llamado a estar al menos en esa pelea por la fase de ascenso, y está peleando por no descender. Incluso el Tenerife también, puesto que el año pasado sí que estuvo muy cerquita de disputar del playoff, o por lo menos de ascender, o sea, estuvo ahí peleando arriba. Y bueno, y aparte también, eso lo que comentaba, equipos como Albacete, que son prácticamente recién ascendidos, puesto que su primera campaña en segunda división, después de volver del abismo de segunda B, pues fue la pasada, pero esta era su segunda, y yo creo que nadie se imaginaba con un Albacete ahí arriba. Lo mismo pasa con el Mallorca, ¿no? Recién ascendido esta temporada a la segunda división, y ahí está, pues cuarto de la tabla. Eso es, iba a poner justo el ejemplo del Mallorca. Es verdad que el Albacete subió el año anterior, pero el Mallorca ha subido este mismo año a segunda división y parece que puede incluso llegar a primera división, como hizo el Granada en su día, que pasó de segunda B a segunda y de segunda a primera consecutivamente, ¿no? Bueno, desde luego que va a ser un partido muy importante, y que el empate, como estabais diciendo, va a ser, o sería, mejor dicho, un resultado muy bueno, porque mantenemos esa distancia, y desde luego que ojalá seamos capaces de sumar algo ahí, porque puede ser clave para subir. De hecho, Diego Martínez, para poder sumar, tendrá que hacer su 11, y parece que en los últimos partidos lo ha encontrado, ¿no? Parece que ya hay menos movimiento, con Vadillo, Puertas y Vico arriba, y Rodri en la punta del ataque. ¿Pensáis que va a haber algún cambio de cara al Albacete? Pues nosotros casi siempre hablábamos de la posibilidad de cambiar a Rodri por Adrián Ramos, pero después del partidazo que hizo Rodri contra el Club Deportivo Tenerife, yo creo que se ha consolidado como titular, así que creo que efectivamente va a seguir encarrilando los encuentros con ese 11 tipo, a pesar de que tiene opciones importantes, porque al final Ramos siempre puede ser una muy buena posibilidad para el segundo tiempo, por esa clase y esa movilidad que aporta en los metros finales, cuando los defensas rivales ya llevan bastantes minutos encima, sobre todo teniendo en cuenta que estamos en la aproximación final del campeonato. Y por lo demás, sí que es verdad que Puertas a lo mejor no ha encontrado tanta verticalidad como en otros encuentros últimamente, pero tiene ese plus que es la puntería, que en cualquier momento te coloca un buen gol, sigue siendo el máximo anotador del equipo, así que para mí también es una pieza importante, y creo que es positivo que parta como titular. Para mí, dos dudas, Ángel. En primer lugar, el lateral izquierdo, porque si no me equivoco, Alex Martínez está recuperado, aunque creo que no debería ser titular, porque es, digamos, un partido poco propicio, ¿no?, para volver a jugar después de tanto tiempo sin hacerlo. Seguiría apostando por Kini en el lateral izquierdo, pero bueno, nunca sabemos si el jugador está disponible y puede disputar de titular. Y luego esa duda entre Rodri y Ramos, yo sigo pensando que Ramos para este partido sería ideal, porque una forma en la que el Albacete ha recibido bastantes goles es a través del juego directo, y creo que Ramos es un jugador más adecuado para este tipo de lances, aunque sin embargo apostar por Rodri me parecería también buena opción, porque como señalabais por aquí, señalaba Andrés, está disputando unos minutos excelentes y bueno, está encontrando la portería. Además, yo creo que Kini va a ser titular hasta final de temporada, porque está siendo tan solvente en esa posición que cambiar ahora la pieza puede ser incluso hasta peligroso. No porque Alex Martínez no sea un jugador de primer nivel para el lateral izquierdo, sino porque lleva demasiado tiempo fuera por la baja, por la lesión,
y ahora volver quizá descolocaría un poco los esquemas de un Granada que ha sabido consolidarse atrás con Kini en esa posición. Yo creo que la única opción para que vuelva Alex Martínez quizás sería que el Granada consiga su objetivo del ascenso directo antes de tiempo y que sobre 1 o 2 jornadas y que ahí pues le dé ya cabida a Martínez. Yo estoy también por ahí por la vía de Andrés, ¿no? Que él no creo que le dé hueco el entrenador Diego Martínez, pero bueno, rápidamente que nos quedamos sin tiempo, la clave para ganar en Albacete, la repetimos para que quede claro y Diego Martínez pueda ir directo a lo que quiere. Vale, en cuanto al fútbol yo diría que repetir eso, el balón directo, yo creo que es la forma de hacerle daño al Albacete, y cuando decía lo de disfrutar me refiero a que si jugamos sin presión, si lo pasamos bien, es más probable que sumemos los 3 puntos, así que ojalá que sea así. Puntería por parte de Rodri Ríos y de Puertas, que son los jugadores que más puntería deben tener en este encuentro, una presión elevada y sobre todo saber aprovechar los errores en la transición, explotar los espacios a través de Vadillo también. Bueno, pues nosotros nos vamos a ir despidiendo ya, que es ya tarde. Muchísimas gracias por venir esta noche con nosotros, David Sánchez, una más. Un placer, Ángel. Y lo mismo digo, Andrés Porcel, muchísimas gracias por estar aquí y disfrutar y pasar este rato con todos nosotros. Gracias a vosotros y hasta pronto. Y por supuesto, gracias a ustedes que nos ven aquí semana tras semana. Nosotros volveremos ya la semana que viene para analizar todo lo que nos deje ese Albacete-Granada, que recordemos que se va a celebrar el próximo lunes a las 9 de la noche en el Carlos Belmonte. Ya saben, si tienen algún jefe amable o bonachón, pídanle que les deje ir porque hay premio. Hasta la semana que viene. Nos vemos aquí en Minuto 91, aquí en 7 Televisión. Gracias.